Ajá, sí. Lo repito. Los cristianos de Alejandría, con Clemente y Orígenes a la cabeza, propusieron un sistema hermenéutico de interpretación de las Escrituras de manera alegórica. Es decir, cuando tú leas la Biblia, lo que tú lees no es lo que está ahí. Hay que buscar ¿qué cosa? La aplicación del concepto literal, porque lo que está ahí es simplemente alegórico. Puede ser una metáfora, puede ser un símil, pero nunca es literal. Ok. Los de Antioquía, los cristianos de Antioquía, a través de Teodoro y de Juan Crisóstomo, se inclinaron por la interpretación literal, por la hermenéutica que interpreta literal. Yo, no, eso no es así. Es decir, Orígenes por un lado, en Alejandría, decía, la Biblia es alegoría todo. Dice y no dice. ¿Verdad? Por acá, Juan Crisóstomo decía, no señor, la Biblia es interpretación literal. Así es que los cristianos del primer y segundo siglo ya estaban haciendo hermenéutica desde dos perspectivas que distintas y diferentes. Gracias. Ahora bien, ya mismo vamos a llegar. Luego de ello vinieron los escolásticos, ¿verdad? Y los escolásticos decían, mira, la Biblia hay que interpretarla como dicen los de Alejandría, de manera alegórica, pero también hay que interpretarla como dicen los otros, de manera literal. Así es que cuando uno va a hacer hermenéutica, cuando uno va a hacer interpretación de las Escrituras, uno debe buscar el sentido literal, buscar el sentido alegórico y buscar el sentido moral, o la analogía, lo que quiere decir detrás de eso. ¿Se da cuenta que esto es más complicado de lo que a veces se cree, ¿no? Esto no nació de la nada, esto vino mediante unos procesos. Eso es lo que tiene que ver con lo histórico. Ahora, vamos a lo práctico, aquí entre nosotros ahora. ¿Qué debo hacer yo como cristiano para una buena interpretación de las Sagradas Escrituras? Número 1, yo debo asegurarme que el texto utilizado, es decir, en el caso de la Biblia, es el que más razonablemente se acerca al documento o al arquetipo original. Por lo tanto, tengo que decirles con toda honradez que todos los libros, aun cuando puedan decir Sagradas Escrituras o la Sagrada Biblia, no todas las Biblias son buenas para el estudio bíblico formal, para el estudio bíblico serio. ¿Por qué razón? Porque en las traducciones los traductores perdieron de perspectiva el texto que razonablemente se acerca más al documento o al arquetipo original. Por lo tanto, cuando uno va a estudiar la Escritura, lo primero que uno debe hacer es asegurarse de tener una buena Biblia. Y cuando hablo de una buena Biblia, estoy hablando de una buena Biblia de estudio. Eso es importante. Ahora, alguien dirá, ¿y qué Biblia usted recomienda? Mire, yo lo he dicho ya con anterioridad. La Biblia de Jerusalén es una excelente Biblia. Que tiene los libros católicos. Pues no lo lea. Que viene con letra chiquita. ¿Verdad? Gille no lleva
40 años predicando por la Biblia católica. Ajá. ¿Cómo? Si es de Jerusalén, ¿qué tiene que ver con el ¿Cómo? Ah, si es de Jerusalén. Si es de Jerusalén. Exactamente, porque a la hora de imprimirse, a la hora de desarrollarse, se plantea como una Biblia de Jerusalén, porque lo que quiere decir es que se acerca a los documentos más cercanos que estaban en Jerusalén. Eso es lo que quiere decir. Ahora, fíjense bien que esa Biblia de Jerusalén, que tiene los libros deuterocanónicos, me llama la atención la honradez de la traducción de la Biblia, que dice que son deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir que son deuterocanónicos? Lo dijimos la semana pasada, que son posterior al canon, que la Iglesia Católica reconoce que no tienen la validez que tienen los demás, porque son posterior al canon. Ahora, ¿por qué es una buena Biblia? Bueno, ¿por qué de Jerusalén? Porque se acerca más a los documentos originales. Después de eso, hay otra Biblia muy buena, que es la Biblia Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy es una buena Biblia por dos razones. Primero, porque se traduce de la Biblia de Jerusalén. Lo primero. Y lo segundo, porque se traduce en un lenguaje mucho más común y mucho más accesible a nuestro vernáculo, a nuestra forma de hablar. Porque había que ver cómo yo llegué a leer la Biblia la versión antes de los 60 de Casiodoro de Reina, decía, y en esa otrora parte de la tierra. ¿Verdad? Y yo decía, válgame, ¿y eso qué quiere decir? Un muchachito de 7, 8 años, yo decía, otrora, ¿qué quiere decir otrora? Y vosotros decís, ¿verdad? Y uno se encontraba con un español que no es el nuestro. Entonces, pues la Biblia Dios habla hoy de estudio tiene esas dos virtudes, que se acerca mucho al documento de las Biblias más antiguas en un lenguaje más moderno. Ahora, cuando yo voy a estudiar un texto de la Biblia, no debo leer solamente una Biblia. Tengo que consultar otros documentos. Tengo que consultar las referencias históricas o las citas que se hagan con respecto a esa expresión. Usted notará que en las Biblias hay en el medio, en alguna Biblia está en el medio, en otra Biblia está abajo, ¿verdad? En otra Biblia está en los laterales, pero hay unas letrecitas, ¿verdad? Chiquititas del abecedario A, B, C, R, Z, F, y al lado o arriba o abajo usted encuentra unas referencias paralelas a esa letrecita. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que ese mismo texto que usted está leyendo ahí aparece también en otros capítulos o en otros libros de las Sagradas Escrituras. Cuando usted lo lee en el Nuevo Testamento y dice que aparece en Segunda de Samuel, y dice que aparece en Primera de Reyes, y dice que aparece en Crónicas, lo que eso quiere decir es que no sea vago. Lo que eso quiere decir es, agárrate esa cita y léelo también, porque en ocasiones te sorprenderás cómo de alguna forma o de alguna manera o el texto se dice de manera original o se cita de manera distinta o simplemente se está reinterpretando el texto, como por ejemplo cuando Jesús entra a la sinagoga y pide el rollo del profeta Isaías, ¿verdad? Y dice que tomó el libro del profeta de Isaías y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha enviado, etcétera, etcétera. Y después que cierra el rollo dice, hoy se ha cumplido entre vosotros esta profecía. Pues usted no simplemente puede decir, óyeme, pues se cumplió. No, vamos a ir para atrás.